parte de nosotras, colombiana. Por lo menos pasó bastante tiempo aquí de trabajo. Y Gladys, como todas sabemos, tiene nacionalidad peruana, pero en Colombia estuvo un tiempo, del 93 al 95, de profesora en la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho. Y también Gladys trabajó cuando funcionaba el proyecto DILSA, que es un proyecto del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, y en ese periodo fue del 92 al 96. Entonces, digamos que a final de la década, Gladys estuvo bastante tiempo en Colombia. Pero Gladys se ha desempeñado realmente desde la década de los 80 y finales de los 80 en diferentes ambientes, mucho dentro del ambiente internacional de Naciones Unidas, y entonces Gladys fue presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, comité que ha funcionado desde el 2015 hasta el 22, y Gladys fue su presidenta del 21 al 22. También Gladys fue jefa regional para América Latina y el Caribe de UNIFEN y ONU del 2008 al 2011, y representante de UNIFEN en Guatemala y en Argentina del 2006 al 2008, y en Guatemala del 2002 al 2006. Y fue asesora regional para el desarrollo adolescente en la oficina de UNIFEN del 99 al 2002. Pero a su vez, Gladys ha tenido un desempeño muy importante en Perú, su país, como directora del Centro de la Mujer Flora Tristán, en la cual fue directora del 91 al 92, pero fue responsable de la administración de este mismo centro desde el 83 al 89. Toda esta trayectoria, desde la década de los 80 hasta el momento, pues ha dejado una serie de publicaciones relativas al tema de feminismo, género, y muy fuerte relacionando feminismo y género con derechos humanos. Entonces, tenemos realmente el agrado, el honor de tener a Gladys. Yo le doy a Gladys la palabra, que nos preparó un PowerPoint y vamos a escucharla. Su presentación tiene un cambio que lo mandamos en el Recorderis del nombre original que tuvimos, y es desafíos a las democracias. Estos desafíos desde la interseccionalidad. Entonces es una mirada desde los derechos humanos a la temática. Entonces, bienvenida Gladys, muchas gracias por aceptar y te escuchamos. Miren, esta mirada es más que latinoamericana, pero creo que en este caso quisiera decirles algo que es más personal. Yo creo que de verdad América Latina ha influido enormemente en estos procesos internacionales, y de alguna manera no tengo el ángulo de las colegas que son más politólogas o de la ciencia política, como en el caso, como ha sido la presentación de Line y de Lilian. Pero bueno, este es otro ángulo, vamos a decir así, pero sobre todo quisiera que lo miren como una influencia que viene de esta región y que de alguna forma ha impactado en el ámbito internacional. Entonces, podemos comenzar, Beatriz. Miren, yo pertenezco, como muchas de ustedes aquí presentes, a esta corriente crítica dentro de los derechos humanos. No me alcanzaría para decir cuántas de América Latina hemos estado en esto, pero muchísimas, ¿no? Que comenzamos haciendo una crítica a este androcentrismo, ¿no? En la doctrina de los derechos humanos, planteando justamente el corazón de lo que son los derechos de las mujeres y como una parte sustancial de los derechos humanos. Esto no era visto así. Ustedes saben que cuando hablaban de derechos humanos siempre decían que había una convención al lado, ¿no?
que funcionaba además en Nueva York, que era la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, de verdad que había una idea que los derechos humanos eran otra cosa y que este tema de los derechos de las mujeres estaba realmente en el ámbito privado, ¿no? Pero bueno, quiero decir que acá hay un acumulado histórico que es extraordinario y lo recordaban tanto Line como Lilian. Esta lucha por el retorno a la democracia en América Latina ha nutrido muchísimo esto que vamos a discutir el día de hoy, ¿no? Entonces, en ese momento lo llamábamos por el retorno a la democracia y en defensa de la vida, ¿no? Que, bueno, aquí no me tengo que explayar porque todos ustedes conocen de qué se trata, ¿no? Pero lo que sí es que en todo el planteamiento de la ciencia política y de la democracia, definitivamente el campo de los derechos es sustancial, ¿no? Y por eso yo creo que este dicho que yo lo escucho mucho en mi entorno, que sin derechos no hay democracia, es absolutamente cierto, lo suscribo plenamente y creo que eso está en el meollo de lo que les presento el día de hoy, ¿no? Ahora, en esta época, estamos hablando de las luchas, digamos, de los 80, 90, definitivamente, entre nosotros había lo que llamamos este supuesto de que todas somos iguales, ¿no? El hecho de ser mujeres nos igualaba a todas y entonces partíamos de esa premisa de igualdad que nos llevó a luchar realmente en ámbitos primero regionales, ¿no? Porque nos organizamos regionalmente, y luego saltamos a lo internacional en la ONU, hicimos unas alianzas extraordinarias con las mujeres de la diplomacia, mujeres y hombres, pero mucho más mujeres, con los funcionarios y funcionarias, pero más funcionarias de la ONU, y de verdad hicimos nuestros los pasillos de las Naciones Unidas y fue realmente una época de grandes avances. Puedes seguir a la siguiente, Beatriz. Sin embargo, a pesar de todos estos grandes avances, creo que nos dimos cuenta de algunas diferencias en el correr del tiempo, ¿no? Nos dimos cuenta que no todas las mujeres podían ejercer sus derechos de la misma manera. Por lo menos a mí personalmente, yo primero me di cuenta con el feminismo negro, ¿no? O sea, empecé a recibir información así de las feministas negras que empezaron a quejarse de una serie de cosas, ¿no? La verdad que a mí me costó trabajo entender los planteamientos de fondo. Mucho más entendí cuando Mara Viveros nos explicó, ¿no? O sea, creo que Mara, qué lástima que ya no está, pero Mara para mí nos guió en esta mirada de la construcción de la institucionalidad democrática y cómo era absolutamente importante mirar cómo había diferencias en el acceso a los derechos, ¿no? Y ahí es donde viene toda esta temática de este enfoque interseccional, ¿no? Que desmonta básicamente racismo y neocolonialismo, ¿no? Son los dos cuestiones centrales que, claro, las feministas negras era lo que decían, ¿no? Pero a mí me parece que cuando Mara lo expone vinculando racismo y neocolonialismo, para mí queda muchísimo más claro que no es lo mismo, ¿no? Las mujeres de distinto color de la piel, de distintos entornos culturales, ¿no? De distintas historias, en esto que llamamos el ejercicio de los derechos, ¿no? Y creo que esto yo lo traigo, es el libro sobre interseccionalidad, se los recomiendo, de Mara, realmente, porque como yo voy a hablar de un aspecto de la interseccionalidad, pero hay muchos otros, ¿no? Y creo que les invito a que lean verdaderamente cómo plantea ella el tema para las mujeres afrodescendientes, ¿no? Pero ella, creo que esto que dice sobre racismo, eso vale para todo, ¿no? Que es un sistema estructurante, ¿no? De estas sociedades capitalistas periféricas de nuestra región y que se ha basado en esta hiperexplotación de grupos racializados, ¿no?
evidentemente, sobre todo grupos indígenas, y ahí es donde yo voy a llegar, con sustracción de territorios, con alteración de sus formas de existencia y con una enorme, enorme confrontación a sus formas de resistencia, ¿no? Puedes seguir, Beatriz. Bueno, yo regreso acá a lo que es mi campo, ¿no? O sea, evidentemente, cuando nosotros comenzamos la lucha de las mujeres en camino a Viena, por decir, ¿no? Algo, que fue hacia el 93, ¿no? O sea, esto más o menos comenzó el 91, 92, por ahí, ¿no? Evidentemente nos agarramos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a partir de ahí fue que dijimos, acá hay un análisis que ha malinterpretado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y digo, lo dijimos desde ahí porque hubo hasta un sector de nuestro movimiento que planteaba que se debía reescribir la Declaración Universal en términos de género, ¿no? A lo cual muchas nos opusimos y dijimos, no, eso sería como abrir la caja de Pandora, ¿no? O sea, realmente si nos ponemos a proponer que se va a reescribir, o sea, está bien pensar cómo podría ser y cómo se podría reinterpretar la Declaración Universal, pero no reescribirla y pretender abrir ese debate porque ya nos dábamos cuenta que en la ONU no todo el mundo estaba a nuestro favor, ¿no? Entonces, pero sin embargo, creo que sí, la clave de esto, para las que no han trabajado el tema, está en el artículo 1 de la Declaración Universal, ¿no? Entonces, este artículo dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. De ahí nos agarramos, ¿no? Pero evidentemente no es verdad, ¿no? O sea, esa formulación, que todos nacemos libres, inclusive es una libertad aparente, ¿no? Porque hay muchas formas de esclavitud y de pérdida de libertad. Y iguales, esa es la que estaba más en discusión, ¿no? Entonces, creo que primero comenzamos para esta discusión, valió la pena para las mujeres en general, pero luego vino la siguiente, que fue empezar a mirar en nuestro continente dónde y cómo sucedía que había mujeres que tenían menos capacidad de ejercer estos derechos en términos de igualdad, ¿no? Y ahí es donde yo ya voy a comenzar con un poco, me permito plantearles mi proceso personal, porque yo creo que yo he pasado por un proceso de redescubrimiento de mi trabajo en este campo, pero muy sustantivo, que dicho sea de paso, se lo tengo que en parte agradecer haber salido de Lima, ¿no? Porque mientras estuve en Lima, de verdad que estaba tan metida con líderes tan potentes como ustedes conocen, mis maestras. Solo voy a mencionar a dos, pero Virginia Vargas y Vicky Guzmán, ¿no? Que eran las que marcaban la línea, de verdad que por dónde había que ir y con muchísima solvencia, ¿no? Pero bueno, yo me voy a Colombia, donde me encuentro, por suerte, otra maestra como Magdalena, entre muchos otros nombres, pero tengo que decir que Magdalena realmente me ayudó muchísimo a mirar por dónde caminar, ¿no? Y ese porque estaba ahí a mi lado, ¿no? Pero también tengo que recordar que hay otras maestras que me enseñaron lo elemental, ¿no? Aquí está María del Carmen Feijó, la veo por ahí, que también me enseñó cosas así fundamentales, yo se lo agradezco muchísimo. Pero llegué a Guatemala y Magdalena no era UNIFEM, es UNICEF. O sea, mi primera parte de carrera dentro de la ONU es con UNICEF, en la oficina regional de UNICEF, y luego me voy como representante a Guatemala. Y ahí en Guatemala, ahí donde me vino, como Lili entenderá muy bien, Lili Caravantes, ahí me vino el chucaque completo, ¿no? Porque ahí sí que las mujeres indígenas me agarraron y me abrieron los ojos. Maestras de la vida, ¿no? Otilia Luz de Coctí era la ministra de Cultura en ese momento, ¿no? Y ahí empezamos conversaciones que
que yo decía, qué curioso que no había tenido ese tipo de conversaciones en mi propio país, teniendo justamente que tiene una población indígena tan relevante, ¿no? Pero bueno, así es la vida, ¿no? Uno no siempre escoge los lugares donde aprende, ¿no? Entonces, estas maestras de vida, como Tilia, como la propia Rigoberta, realmente, y las jóvenes, yo me acuerdo mucho de las jóvenes de Moloch, me dieron vuelta y me mostraron que si no entendíamos la historia que estaba atrás digamos, de toda la población de la región, ¿no? Porque ahí es donde ya empecé a mirar en detalle, mujeres indígenas estaban por todas partes en nuestra región y ya comenzaban a organizarse seriamente, ¿no? Entonces, bueno, primero yo conocí estas organizaciones nacionales guatemaltecas, ¿no? Y de repente, claro, Rigoberta ya traía el mundo internacional, ¿eh? O sea, eso no era nuevo, ¿no? Para ella ya venía de una mirada del mundo, ¿no? Entonces se había relacionado ya con pueblos indígenas de todas partes, ¿no? Pero bueno, el asunto es que yo en Guatemala es donde verdaderamente anclo en la cuestión indígena, trato de que el programa de UNICEF comprenda esto, ¿no? Y la forma de trabajar, ¿no? Con un mundo indígena que había pasado, o sea, las historias que yo he escuchado en Guatemala de la guerra han sido, pues, nunca he escuchado algo así, de verdad, de grave, ¿no? Bueno, entonces yo me voy comprometiendo con la causa indígena, llevada de la mano por estas maestras de vida, ¿no? Y así, y la hago corta porque obviamente en la Argentina también tuve la experiencia con las mujeres y las indígenas, y de hecho tengo maestras también como Viviana Figueroa, que aunque era muy joven en edad, me mostró lo que era Jujuy, y de la mano de ella caminé por Jujuy y realmente también tuve otro gran así remesón de cómo una zona de la Argentina tan cosmopolita y europea como es Buenos Aires tenía este otro lado, ¿no? Indígena, poderoso, indígenas collas, quechuas, o sea, realmente me hizo entender mejor aún lo que había ahí. Y por el otro lado también tuve la oportunidad por UNICEF de conocer el mundo mapuche argentino. Cuando vinieron a mi oficina y me dijeron, ¿nos puede ayudar a hacer la inscripción de los niños mapuches? Yo digo, claro, por supuesto, ¿no? Ah, no, me dijo, pero no nos interesa inscribirlos en el registro argentino, queremos hacer nuestro propio registro. Y ahí una discusión tremenda hasta que, bueno, no podía, ¿no? Yo no podía en ese momento hacer eso, ¿no? O sea, ellos no querían inscribirlos como argentinos, querían inscribirlos solo como mapuches. Yo tuve que más bien convencerlos que tenían que inscribirlos también como argentinos. Le digo, eso no quita lo otro, pero lo más importante es que tengan su inscripción, porque si no, eso les altera todo, ¿no? Ni el colegio, ni, en fin. Pero a lo que voy es bueno, la Argentina también tiene una problemática muy interesante que gracias a UNICEF pude trabajar. Pero entonces yo llego al Comité CEDAW en el 2014, o sea, me eligen en el 2014 y le tomo la posta a Aline Vareiro, que estuvo justamente hasta ahí, hasta el 2014. Entonces ella me da es otra maestra para mí, ¿no? Porque ella me dice, tienes que ir por aquí, por acá, por allá, esto sí, esto no, dividir, tacatán. Entonces yo la verdad con ese empuje, ¿no? También del INE, llego al Comité CEDAW y ahí comienza la discusión política, en primer lugar con mi propio país, ¿no? Yo les dije, miren, tienen que poner desde el comienzo este compromiso para la elaboración de esta recomendación general sobre los derechos de las mujeres indígenas en mi campaña, porque eso es lo que yo voy a hacer. Y así fue como comencé. Ella, por suerte, el Perú aceptó y me di cuenta que como muchos países veían con simpatía esto, sobre todo México. México fue fundamental
para mi trabajo. Cuando tuve necesidad verdaderamente de apoyo, recorrí a México, y México se portó, pero re bien, me apoyó en todo, realmente fue un soporte extraordinario. Pero ahí vino el asunto del acercamiento a las organizaciones de las mujeres indígenas, y yo les digo, pasé año tras año conversando con ellas sobre ya el tema de sus derechos, ¿no? Y podemos pasar a la siguiente, por favor. Y ahí, digamos que ya he sistematizado esto un poco. Yo les voy a contar así como rápido nomás, ¿no? Pero para mí es un descubrimiento en el tema de los derechos muy sustancial, y conforme va pasando el tiempo me doy cuenta cuán importante ha sido, es y será, ¿no? Entonces, pero hay algunos abordajes de este diálogo con ellas que lo he puesto en estos 5 puntos, ¿no? Bueno, en primer lugar, una parte que es muy personal, ¿no? O sea, acá uno no puede entrar a este tema si no hace una autoeducación, porque si uno no se desconecta de una forma consciente de cómo interiorizó estos patrones raciales, racistas, etnocéntricos, de desvaloración de otras personas, si no se hace este proceso que yo le llamo de deconstrucción crítica con uno mismo y su entorno, es muy difícil, ¿no? Imagínense, yo soy cusqueña, o sea, he nacido en el Cusco, he estado en el Cusco de chica, porque en realidad me he criado en Lima, pero he estado en el Cusco de chica, y lo que han visto mis ojos y el choque que había entre lo que yo veía y lo que me decían en mi familia era tan grande, ¿no? Que en el colegio, en un año estuve en el Cusco, en el colegio, fue un colegio que se llama un colegio fiscal, ¿no? Que es un colegio estatal. Por supuesto, la gente hablaba quechua y yo escuchaba y aprendía y repetía, y rápido uno aprende a esa edad, a los 6 años, ¿no? Entonces llegué a Lima y mi madre dijo, ¿qué es esto? De ninguna manera, acá no se habla ese idioma, ¿no? Entonces y le dijo a la señora que nos cuidaba, que también era cusqueña, no le vas a hablar en quechua, por favor, esto se lo tiene que olvidar, ¿no? Así fue. O sea, a lo que yo voy es que en donde uno nace, ¿no? Uno no escoge dónde uno nace, y además adoro a mi madre, pero era una racista atroz, ¿no? Entonces, esta cuestión a mí me hizo casi como reformular muchas cosas dentro de mi cabeza, porque además yo me he formado en Francia y soy bien afrancesada en mi manera de pensar, ¿no? Entonces, tuve que hacer un camino difícil, vamos a decir así, pero gracias al proceso, y ese es el segundo punto que puse aquí, porque las mujeres indígenas dijeron, ¿quieres escuchar lo que nosotros pensamos? Pues escucha. Y escuchar significó sentarme con ellas horas de horas de horas, con otras colegas del comité también, porque ellas decían, bueno, ahora vas a escuchar qué cosa es el dolor, ¿no? Cómo hemos vivido los conflictos internos, por qué somos pobres, ¿no? ¿Cuál es el nivel de exclusión que nosotros vivimos? ¿Por qué no nos ven, ¿no? Y es cierto que una señora decía, cuando yo entro en un ascensor, la persona que entra saluda a todo el mundo menos a mí. O sea, es algo increíble lo que significa ser invisible, ¿no? Bueno, pero además el siguiente paso, el siguiente punto, que es un tema muy importante, las historias sobre el despojo territorial, sobre el duelo por la sucesión de muertes que ellas siempre han escuchado, porque hay algo extraordinario en las historias de las mujeres indígenas, cómo se pueden remontar tantas generaciones. Es como si hubieran vivido de la época de la colonia y todavía hoy día están hablando de eso. Y bueno, y lo actual, pues, ¿no? Lo actual es esta conciencia de pueblos que están empujados fuera de sus territorios, este sufrimiento por este desarraigo que viene con violencia, que viene con muerte, o sea, todo lo que hemos conocido por los libros que están escritos. Pero lo que más me impactó es que cómo son capaces con todo esto, de saber que esto no es para siempre,
y que siempre se puede romper estas relaciones de dominación. Así que bueno, lo que decidimos es que íbamos a entrar al campo del derecho con esa mirada, una mirada de cómo se rompen estas relaciones de dominación en el mundo del derecho. Entonces, podemos seguir. Aquí. Entonces, y aquí retrocedo un poco, ¿no? Porque nosotros en el siglo XX, vamos a decir, las que estamos en el siglo XX, como se llama el libro de Gina y Maruja Barris, ¿no? Las mujeres del siglo pasado, hicimos todo un recorrido para la reafirmación de nuestros derechos, yo diría individuales, porque toda la temática de la violencia es una temática que evidentemente tiene connotaciones colectivas, pero fundamentalmente yo creo que era una reivindicación de derechos a una vida libre de violencia como individuos, mujeres, cada una de nosotras, y todas las que iban a venir detrás de nosotras, ¿no? Pero el siglo XXI, que es donde yo ya entro al comité, ahí me encuentro con esta novedad, ¿no? Esta discusión renovada, porque esta discusión estuvo en la época de la Guerra Fría, cuando se divide de alguna manera en los dos pactos internacionales, ¿no? Después de la Declaración Universal del 48, cuando en el 76 se aprueban dos pactos internacionales que responden a la dinámica de la Guerra Fría, ¿no? El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticas, por un lado, que era la promovida por el ámbito, digamos, capitalista dirigido por los Estados Unidos y Europa, y el otro lado, el campo socialista, que planteaba los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, en ese equiparamiento de fuerzas, la ONU, digamos, impulsa estos dos pactos internacionales que de alguna manera, ¿no?, fragmentan esta unidad que estaba en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, también de alguna manera en el 79, cuando se adopta la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se vuelve a reunir. Y ya no se habla de dos campos, sino que el propio texto de la Convención junta nuevamente, ¿no?, los derechos en los dos campos, ¿no? Y le vuelve a dar esta unidad, cosa que ya sigue luego en otras convenciones especiales, digamos, específicas, como es la Convención sobre los Derechos del Niño, también lo tiene, ¿no? Bueno, pero acá lo importante es que quiero decirles que en este trabajo de hormiga que empezamos a ver una vez que, en primer lugar, me di cuenta que las mujeres indígenas ya le habían pedido varias veces al comité en cartas que haya una mirada desde de la Convención sobre sus propios derechos con esta mirada indígena. Había unos grupos guatemaltecos muy interesantes que habían mandado este tipo de cartas, y inclusive habían hecho lobby ante el Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas de la ONU para que el propio foro nos diga, ¿no?, al comité, que se debía hacer esta recomendación general sobre los derechos de las mujeres indígenas. Entonces, bueno, eso lo buscamos, pero yo quería la voz de las propias mujeres indígenas, digamos, organizadas, ¿no? Entonces, esto de Guatemala era una carta que creo que mandan como 2012, 2013, por ahí, pero cuando rastreamos, ¿no? Rastreamos que el primer pronunciamiento así colectivo contemporáneo era Beijing 95. Y ahí, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo sí me acuerdo haber visto en Guairú la reunión de las mujeres indígenas, que era algo increíble ver esa cantidad. Yo nunca había visto tanto color junto, ¿no? Porque así fue, ¿no? Entonces, ellas sacan ahí una primera mirada, digamos, sobre ellas y sus derechos, ¿no? Y bueno, entonces de ahí empiezan muchas cosas, empiezan a aparecer organizaciones por aquí, por allá, las de América Latina las más organizadas. En otras partes del mundo menos organizadas. Asia es lo más grande en pueblos indígenas, obviamente, ¿no? Pero en total son más o menos 480 millones de personas indígenas en el mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de 240 millones de mujeres indígenas en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros rastreamos y bueno, para las cuestiones legales nos quedamos con dos elementos, ¿no?, que ahí les pongo, que son muy interesantes. Este convenio 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que es antes de los 90, y luego la más reciente, esta Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007. O sea, esto ya se vuelve un tema de sustancia de derechos, sobre todo esta declaración última de la ONU, que es extraordinariamente importante. O sea, a mí ya se me ha vuelto de mi cabecera, digamos, ¿no? Este texto. Pero en otro momento de la historia hubiera sido una convención, pero no hay la fuerza suficiente para que sea una convención y queda como una declaración de la ONU. Bueno, todo el mundo lo toma como si fuera una convención en el sentido que ahí están todos los derechos, todo lo que hay que reconocer para los pueblos indígenas, ¿no? Pero vuelvo al comité, ¿no? Y el comité, sobre todo, hay dos elementos que, bueno, Line conoce mucho mejor que yo, que es Canadá hace en Canadá se le solicita a Canadá hacer una investigación que el comité realiza sobre la desaparición de mujeres indígenas, que fue muy, muy importante, ¿no? Ese es un texto que si ustedes tienen curiosidad deberían buscarlo porque está en la web, es muy interesante leerlo. Y luego empezaron a aparecer unos casos en el protocolo facultativo también, canadienses, donde se reclamaban derechos. Uno es sobre violencia y el otro es sobre la transmisión de la identidad indígena, que en Canadá se necesita eso para acceder a tierras, ¿no? Bueno, no querían aceptar que la matrilinearidad era la vía también para que se llegue ahí, ¿no? Bueno, entonces por eso hay este caso, ¿no? Pero bueno, el asunto es que ya era innegable, ¿no? Esta fuerza de las voces de las mujeres indígenas con este reconocimiento, esta necesidad de un reconocimiento, como ellos dicen, de una identidad multifacética. Y yo creo que es en parte multifacética porque no dejan lo suyo, pero ya están en lo nuevo, ya están en la modernidad, ya están, las jóvenes indígenas son extraordinariamente potentes, ¿no? Exigentes, vamos a decir así, en términos de los derechos, ¿no? Vamos a ir, por favor. Bueno, entonces quiero acá hacerles solamente es como un pincelazo, ¿no? De las cosas que tuvimos que entender para meterlas, digamos, a la interpretación de la convención, ¿no? En primer lugar, el tema de su cosmovisión y su interacción con otras culturas. Esto evidentemente es un campo amplísimo de lo que es la cosmovisión indígena. Yo me quedé muy sorprendida, les digo la verdad. Yo no podía creer que pueblos indígenas de distintas partes del mundo tuvieran una cosmovisión tan parecida. ¿Cómo es posible eso? Yo todavía no tengo la respuesta, pero realmente es muy parecida. Pueden ustedes ir a zonas asiáticas, hasta los bailes se parecen, ¿no? ¿Será que fueron los que caminaron por el estrecho de Bering? O sea, ¿qué es los hace parecidos a los pueblos indígenas en toda parte del mundo? Yo no sé, pero ustedes los ven y sus formas de vestirse, de bailar, inclusive cuando hablan de sus comidas, muy parecido, increíble. Entonces, eso es un asunto, la cosmovisión y su interacción con otras culturas, porque los pueblos sami, por ejemplo, de los países nórdicos, es increíble cómo cuando llegaban al comité llegan vestidos con todas sus cosas samis, salen y se meten al baño y parecen unos punk, ¿no? O sea, es una mezcla de culturas, pero tan impresionante, ¿no? Bueno, pero bueno, en todas partes es igual, ¿no? Y luego, este tema que nos pidieron específicamente en los diálogos es compartir sus experiencias espirituales, ¿no? O sea, comenzábamos todas las reuniones con la cuestión del fuego, la cuestión del agua y el agradecimiento a la Madre Tierra. Es algo increíble, pero bueno, ellas dicen que todo sería muy diferente y todo sería más fácil si todo el mundo aceptara participar en estas experiencias espirituales compartidas, ¿no? Entonces ahí uno comienza a entender lo que es la Madre Tierra, la importancia del agua, el fuego, el viento, y este tema del traje, ¿no?
A mí hay muy buenas investigadoras guatemaltecas que explicaron lo que era el traje como segunda piel y lo que significaba para las mujeres indígenas quitarse su traje, por ejemplo, para trabajar en una casa como empleada doméstica, ¿no? Algo, pero increíble, es como arrancarse la piel, sacarse el traje. Pero ellas dicen, pero tiene que ser por nuestra propia decisión, porque en muchos casos lo del traje es como que es impuesto también, ¿no? Es decir, las mujeres se tienen que vestir con el traje. No, ellas dicen, no, a nosotros nadie nos va a imponer cuándo nos vestimos con el traje. Nos vestimos cuando nos da la gana, pero es eso, como una piel, ¿no? Y luego todas las conversaciones sobre la alimentación, este tema de la sanación, lo he aprendido con ellas, seguramente la palabra puede estar en otras culturas también, pero yo la verdad lo he aprendido con ellas. Eso es lo que las hace tan poderosas, porque ellas se sanan, saben sanarse, ¿no? Y se sanan entre ellas, ¿no? Y sanan a otros, ¿no? Es un concepto muy, muy potente. Y su concepto de castigo también es muy potente. O sea, lo vamos a ver más allá cuando veamos lo de la justicia, pero cuando ellas castigan, la forma de castigar en los pueblos indígenas parece terrible, ¿no? Esta cosa de dar un latigazo o incluso hasta poner en el cepo, pero es muchísimo menos que la cárcel. O sea, en el concepto indígena la cárcel no existe, ¿no? Bueno, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de justicia. Podemos pasar a la siguiente. Mire, el tema, lo estuve dudando si ponerlo o no ponerlo, decidí ponerlo, porque en verdad esto es lo que explica cómo se ha ido yendo hacia la especificidad. Entonces, no, la universalidad solo es posible si es que es específica. Ya no se puede pensar la universalidad en sí, ¿no? Sino es en la especificidad que se logra estos entornos protectores gracias a todo lo que significa la justicia y todo lo que significa una nueva política pública, que es lo que se exige desde la ONU, desde los instrumentos de derechos humanos, ¿no? Entonces, les hablé de los dos primeros, que son esta división que se hizo de los civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, para que vean un poco cómo ha ido evolucionando, ¿no? Obviamente, la discriminación racial precedió a la discriminación de género. Casi la convención nuestra de las mujeres está montada sobre el modelo de lo que fue la discriminación racial. Fue muy importante que existiera primero la discriminación racial. Luego viene cosas tan específicas como lo que fue el desarrollo de la tortura, ¿no? Por eso aparece una convención sobre la tortura. Luego aparece la desaparición forzada, los derechos de los migrantes y sus familias, el tema de la discapacidad en todas sus formas y el tema de la edad, básicamente en la Convención sobre los Derechos del Niño, que agarra a todas las personas antes de 18 años, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos hoy, pero evidentemente vendrán más. O sea, esto no está cerrado, esto está más bien en plena evolución. Parte de la evolución viene de la reinterpretación de todos estos tratados, pero vendrán más convenciones muy probablemente. La siguiente. Esta tiene muchísimo que ver con la reflexión de las mujeres indígenas antes de hacer la recomendación general y el contenido que la recomendación tiene, ¿no? Porque ellas tienen un concepto amplísimo de lo que es la participación, muchísimo más allá de lo que es la política electoral, ¿no? Porque claro, nosotros pensamos las democracias, inmediatamente pensamos en el voto, ¿no? Y yo no digo que no sea importante el INE, ¿ah? Por favor, no me vayas a reñir por esto. El voto ha sido muy importante y por supuesto que lo electoral es súper importante y yo me congratulo de haber podido estar en esta comisión de observación electoral con Line y otras colegas en México ahora, ¿no? Pero he visto que en el caso de las mujeres indígenas le están poniendo muchísima atención un poco a lo que viene en la siguiente recomendación general del comité, que es la número 40, que es sobre la toma de decisiones. Está muy bien esa recomendación general que viene, ¿no? Probablemente va a ser aprobada ahora en octubre. Porque el tema es en la comunidad.
en general en el mundo social, en el Estado, en lo internacional. Y ellas se quejaban mucho de que las mirábamos siempre en el ámbito rural, porque la cantidad de personas indígenas que ya viven en las zonas urbanas es enorme y va increciendo, ¿no? Y entonces hay que buscar la manera de que se protejan sus derechos como personas indígenas al mismo tiempo que están ya viviendo dentro de la ciudad. Entonces la representación política en las zonas urbanas indígenas es muy importante y sigue manteniendo esta simbiosis entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Trajeron el tema de la seguridad alimentaria, todo el conocimiento sobre plantas, sobre animales, la importancia de los apus o montañas, ¿no? La contención del cambio climático y este conocimiento ancestral sobre eso con el manejo del agua, el control de la tierra, cómo las familias tienen pero muchísima más importancia en relación al medio ambiente que lo que tiene una familia urbana no indígena, ¿no? Bueno, pero evidentemente la aplicación del convenio 169 del OIT les importaba muchísimo porque esta es la consulta previa, libre e informada antes de entrar a territorios indígenas, donde muchas veces dejaron de dar a las mujeres, ¿no? Era un mundo completamente masculino, donde tomaban las decisiones y ellas están demandando justamente estar ahí, ¿no? Podemos seguir. Entonces, para esto, evidentemente se han creado esto que se llama, para nosotros en el lenguaje del comité, las medidas especiales de carácter temporal, que en el lenguaje mexicano y mucho influido porque este lenguaje comenzó en los Estados Unidos con las grandes acciones afirmativas para el mundo negro, ¿no? Pero las acciones afirmativas son finalmente una interpretación de lo que son estas medidas especiales de carácter temporal del artículo 4 de la Convención, que son los mecanismos de participación específicos, que nosotros ahora justamente lo acabamos de ver en acción en México, ¿no? Pero esto trae por lo que dicen quienes tienen que usar justamente las medidas especiales, trae una transformación de la práctica política y sale a la luz las enormes tensiones que hay con los partidos políticos que siguen todavía siendo unos cotos difíciles para las mujeres, pero también difíciles para cualquiera que no sea, digamos, el mundo tradicional de los hombres políticos, ¿no? Porque los partidos han sido creados por ellos y todavía tienen esa impronta, ¿no? Patriarcal, vamos a decir, ¿no? Pero están en evolución, o sea, no es una cosa que está como cerrada, ¿no? Y evidentemente las comunidades no están exentas de eso, ¿no? O sea, las comunidades también tienen esta lucha por el poder, ¿no? Y donde las mujeres se sienten muchísimo mejor cuando están dentro de organizaciones, ¿no? O sea, es muy diferente una mujer que tiene la protección de una organización que una mujer que está suelta, por más que tenga la visión de participar, pero esto se lo he escuchado también decir a las mujeres afrodescendientes, que es otro tema y que probablemente también están trabajando por una recomendación general en algún momento, porque, y aquí solamente lo digo rápido porque es un gran tema, pero una cuestión es, digamos, el choque de la invasión de los colonizadores españoles y muchos otros colonizadores en otras partes del mundo, donde viene la desposesión de tierras y todo lo que pasó a quienes vivían ahí, ¿no? Y otra cosa es la esclavitud que viene en los barcos, por decir, ¿no? O sea, son dos huellas históricas diferentes que necesitan un tratamiento distinto, ¿no? Pero en todo caso se conectan en muchos aspectos de la vida política, ¿no? Pero en todo caso, las organizaciones entonces son las que absorben y las que están modulando de alguna manera todo este proceso, ¿no? Y es obvio que dentro de la lucha que hacen en relación a la aplicación de estas acciones afirmativas, están los estereotipos, ¿no? Están los estereotipos, está la lucha contra el racismo, está la lucha contra la discriminación de género, pero verdaderamente el tema de los estereotipos se vuelve clave y eso también hago el anuncio, ya la siguiente recomendación general del comité después de la de participación política y toma de decisiones va a ser sobre los estereotipos
que es un campo extraordinariamente importante. Seguimos, por favor. Entonces, no quiero dejar de decirles este tema de lo de la familia, porque este es un tema clave dentro del mundo indígena y la verdad que yo he escuchado tanto sobre lo que significa la complementariedad entre el mundo masculino y el mundo femenino, pero es una complementariedad, el concepto es diferente. O sea, no es exactamente lo que nosotros imaginamos cuando se habla de complementariedad. Digamos que ellas dicen relaciones equitativas, también usan la palabra equidad, pero cuando lo explican tampoco es exactamente lo que nosotros entendemos por equidad. Es algo bien profundo. Algunas decían es como el yin y el yang. O sea, hay muchas formas de explicar esto, pero lo que sí creo que llegamos a la conclusión es que los vínculos entre las personas, y yo creo que vale en todas partes, pero ellas lo tienen muy claro, es la base de la vida, ¿no? O sea, si no están vinculadas, es como que no se pueden defender ante la vida, ¿no? Y tienen un cierto discurso andrógino. O sea, no es lo mismo, el masculino no es como nuestro masculino y el femenino como nuestro femenino, no. De alguna manera tienen esta cosa de masculino y femenino mucho más mezclado que nosotros. Y de alguna forma, yo me anoté eso de los dos espíritus para decirles que lo escuché más claramente en las indígenas australianas y de Nueva Zelanda, menos en nuestras indígenas de la región. Pero en parte creo yo, y ellas también nos han explicado esto, viene por la cuestión de la Iglesia Católica y las iglesias en general que han entrado tan fuertemente en el mundo indígena. Esto de los dos espíritus no cuadra en ninguna de las iglesias. Esto de los dos espíritus es mucho más avanzado, pero yo creo que la tienen y habría que desarrollarlo más, ¿no? Nunca ha sido problema el tema de intersex, por ejemplo, dentro del mundo indígena. Ellos piensan que las personas pueden nacer diferentes y que no hay ningún problema. O sea, no hay el problema que hay dentro del mundo, digamos, contemporáneo nuestro, donde hay alguna gente que discute este asunto a muerte, ¿no? No. Y la otra cuestión es que así como han sobrevivido todo lo que han pasado en la historia, ¿no? Siempre miran el futuro. O sea, me he sorprendido cómo no se quedan ancladas en el pasado, ¿no? Ni en el presente. Siempre están imaginando cómo va a ser, cómo va a ser, cómo va a ser, ¿no? Eso es una cosa muy importante y creo que también yo he quedado completamente tranquila. Ellas están haciendo esta profunda revisión de lo que son las relaciones sociales dentro del mundo indígena entre mujeres y hombres. O sea, tienen un análisis clarísimo y ven la violencia de género como una desviación de los principios de la cosmovisión indígena. O sea, están en una pelea interna muy fuerte y yo creo que están confrontándose a lo más poderoso que hay adentro del mundo indígena, que es ese patriarcado indígena, ¿no? Entonces, por esa razón también creo que es una lucha adentro y afuera al mismo tiempo la que ella lleva, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, por supuesto, la maternidad estuvo en muchísimas discusiones porque en realidad ellas tienen una visión de la maternidad bien diferente de la nuestra, digamos, mucho más enriquecida desde mi punto de vista. Y esta cuestión, el rol de las parteras, las matronas, las sanadoras, porque ellos son casi personas así que traen esta espiritualidad indígena, las que ayudan a las mujeres a dar a luz, ¿no? En abierta confrontación con el poder de los médicos. Esto es así de claro, ¿no? O sea, el sistema está lejos de haber entendido lo que son el sistema de salud, digo, ¿no? Está lejos de haber entendido lo que son las matronas, las parteras, ¿no? Estas mujeres sabias, porque en realidad traen una sabiduría muy interesante. Y al mismo tiempo, ¿no? Hemos constatado, y esto ya es cifras, ¿no? Que no voy a traer acá, pero están por distintos estudios ya, la violencia obstétrica es mucho mayor contra las mujeres indígenas. Es increíble lo que pasa en el mundo de dar a luz con ellas, ¿no? Y de hecho en las cifras está clarísimo. Muertes maternas indígenas es lo más alto que hay, ¿no?
comparado con las muertes maternas no indígenas, ¿no? Y por supuesto hay esta desconfianza atroz frente a los sistemas de salud. Sin embargo, toman decisiones sobre su salud reproductiva, mucho mejor que nosotras, ¿no? O sea, de verdad que saben como las arañas sobre cómo no tener hijos. No lo dicen y no quieren que eso se publique demasiado, pero saben exactamente lo que tienen que hacer, ¿no? Y mucho más que no me puedo explayar acá, pero las decisiones sobre ser madres es algo muy interesante en el mundo indígena y por supuesto que nos perdemos lo que es conocer estas prácticas ancestrales porque hay una represión definitivamente a estas prácticas ancestrales indígenas, ¿no? Seguimos, por favor. Bueno, yo le he puesto porque la recomendación general trae mucho este tema, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar de claramente los países que tienen constitucionalizado el pluralismo jurídico, ¿no? Esto no es una cosa fácil, ¿no? Las reglas constitucionales muchas veces no se aplican como deberían aplicarse, pero ya está formalizado, ¿no? Entonces hay que reconocer lo que existe para, digamos, poderlo aplicar mejor, ¿no? Evidentemente, ellas lo analizan muy claramente, el tipo de deficiencias que hay en el sistema de justicia estatal y el oficial, lo catalogan de racismo institucional, ¿no? O sea, todavía estamos lejos de que se asuman las causas indígenas como debe ser, ¿no? Entonces hay desconocimiento de lo que es el derecho indígena aún en los países que ya tienen reconocimiento constitucional, ¿no? Que hay que superar evidentemente, y siguen diciendo que hay mayor impunidad y que cuando hay errores del sistema de justicia falta una auditoría social para que se rectifiquen estos errores. Y que la justicia en zonas indígenas es un estándar más bajo, y de que la privación de libertad es más estricta con las mujeres indígenas. Esto es algo que realmente a mí me impresionó muchísimo cuando ya lo he visto en algunos casos. El caso famoso, hay un caso famoso de una mujer indígena que fue encarcelada por robo y a la hora de dar a luz, la hacen dar a luz amaniatada. Esto llegó a la Corte Suprema de Chile. La Corte Suprema falló a favor de la mujer, ¿no? Y luego digamos, a nivel internacional tuvo mucho eco este caso. Pero la privación de libertad definitivamente es más estricta. Hay un montón de cosas ya identificadas para las mujeres indígenas. Y también esto se aplica a las que son defensoras de derechos humanos, ¿no? Que son defensoras de causas indígenas, defensoras de la tierra, defensoras de los recursos naturales. Todas ellas se enfrentan tremendamente lo que es este sistema represivo mucho más fuerte con ellas, ¿no? Y por supuesto, por esta razón, el monitoreo internacional de la casuística es sumamente relevante, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia, pues, es un tema sustantivo, ¿no? La siguiente, por favor. Hay otros temas que están aquí y que evidentemente no podemos tocar. Entonces, vamos a cerrar con esto. La universalidad solo si se articula con paradigmas que son diversos. No hay homogeneidad y hay que evitar un universalismo que es indiferente a esta diversidad. Luego, las normas tienen que ser reinterpretadas en forma constante para hacerlos asequibles. Hay que revisar permanentemente su aplicación con un profundo respeto por las personas involucradas para justamente percibir eso que dice Mara Viveros, ¿no? Esa huella del colonialismo y del racismo, así como las diversas formas de tutelaje racial aún presentes, ¿no? Que esta es la práctica que favorece esto que llamamos el ejercicio pleno de los derechos, ¿no? Y que es base de una política participativa inclusiva y debe ser el sustento de sistemas políticos, más aún para aquellos que están en el campo de la democracia, mejor aún la democracia participativa, que es el tema de este grupo y que yo me he permitido, digamos, abrirlo un poco por otro lado, ¿no? Seguramente que las colegas que son más especialistas, ¿no?, del tema político van a poder desarrollar esto con otras palabras. Pero lo que sí les quiero decir es que es muy sustantivo.
eso de abrir las puertas para que entren los derechos de todas las personas con sus especificidades. Va a seguir esto avanzando, pero no hay que tenerle miedo a lo que viene. Pueden ser cosas que todavía nuestra generación no ha terminado de digerir. Muchísimas gracias. Me emocionó muchísimo, Gladys, oírte. Yo trabajé contigo cuando estabas en UNICEF y yo trabajaba en Planeación Nacional hace muchos años. Realmente me diste una clase de sabiduría. Es algo que obtenemos las canas lo muestran, y realmente que no se obtiene sino después de mucho tiempo. Entonces hiciste una síntesis que me aclaró tantas dudas, tantas cosas, que me fascinó tu charla. Sin embargo, yo tengo algunas inquietudes y no me voy a extender mucho por la implementación de los derechos. En un país tan violento y tan polarizado como Colombia, yo he tenido experiencias muy positivas y muy preocupantes entre la relación que tú planteas de universalidad y especificidad, ¿sí? Cuando es la práctica misma de esos derechos. Bienestar familiar, por ejemplo, en Colombia llega al Amazonas a poner a todos los niños en internados y viola todos los derechos de los niños por querer ser universalmente correctos para que los niños tengan la buena nutrición, etcétera. Se lleva a los niños a los internados y los niños pierden la socialización paterna y materna, no, ni siquiera paterna y materna mirando entre la familia nuclear, sino el concepto de familia, que para ellos es totalmente distinto a nuestro concepto, porque no es la familia nuclear, es su grupo, ¿sí? Al tiempo que he conocido una salud mental increíble, por ejemplo, de las muchachas que están en La Paz, de la Universidad Nacional, una universidad diversa donde van las indígenas aruacas, y ellas van con su vestido, con una manera de pensar el tema de la maternidad y la complementariedad increíble, que me dan lección. Pero al tiempo he encontrado una dirigente indígena, por ejemplo, que me dijo, que lo peor que le pudiera haber pasado a Colombia fue la Constitución del 91. Yo dije, por Dios, ¿qué es eso? Me dice, sí, porque ahora ya no puede uno coger los niños a darles duro en el cepo, ¿sí? Y por eso es que ellos tienen problemas de drogas. Y por último, las grandes contradicciones que tuvo la alcaldía últimamente en Colombia, la alcaldía de Bogotá, con los grupos que estaban en el parque de la Universidad Nacional, donde encontraban niños desnutridos que no podían ser tratados porque correspondían a su cultura, o niños manipulados por mujeres indígenas solas, que a veces incluso traen en trata según me enteré una vez, venían del Perú y del Ecuador. Y cuando Bienestar Familiar va a restaurar sus derechos, dicen que se está yendo contra el principio étnico de la Constitución. Entonces, ahí son unos, y eso para no demorarme más. Sí, gracias. Oye, Gladys, realmente muy interesante, muy potente y emocionante además. En el hecho de que, por ejemplo, es cierto que nosotras cuando salimos y luchábamos por el mundo, esto aparecía como algo un poco más distante, no estaba en nuestros códigos de mujeres urbanas y qué sé yo. Pero bueno, el aprendizaje ha venido por ellas, ha venido por la capacidad de las mujeres indígenas de mirar, confrontar, criticar y abrirnos el espacio, ¿no? Yo también he aprendido como Gladys, aunque Gladys muchísimo más con diferentes continentes, incluso de mujeres indígenas como Gladys Vila acá en Perú, como Lorena Cabnal en Guatemala, con Blanca Chancoso en Ecuador, o sea, para decir las más importantes, pero son muchas más, ¿no? Y entonces, hay dos cosas que yo quiero aportar. Por un lado, hay una,
esta articulación que estamos siempre queriendo hacer para un feminismo más inclusivo y diverso y con otro tipo de categorías y en conflicto para poder ampliarse, creo de que el aprendizaje vital ha venido por el lado de la forma de ver la interculturalidad. O sea, por ejemplo, Catherine Walsh, ella habla no de interculturalidad a secas, en el sentido de que no es conocer, saber que la otra persona tiene derechos, sino una interculturalidad epistémica, es decir, conocer que lo que tú conoces no es suficiente, que tú tienes que realmente tomar distancia a lo que es tu posicionamiento para poder acercarte a entender la otra mirada, ¿no? Yo creo que eso realmente es bastante interesante. La otra cosa que aprendí que realmente me pareció muy, muy interesante en esta idea que decía Gladys, obviamente del patriarcado, en lo indígena que está, por supuesto que está. Yo tengo dos ejemplos que son muy vitales, ¿no? Muy profundos. Uno es de las compañeras de México, de zapatistas. Ay, mira, la edad. Bueno, las compañeras zapatistas han cambiado la forma, ¿no? de decir determinadas cosas. Por ejemplo, en vez de la complementariedad, que es interesante, pero que es muy, muy engañosa, porque hablan de la interculturalidad entre mujeres y hombres. Ellas no hablan de interculturalidad, hablan de caminar parejo, lo cual es realmente una mirada totalmente diferente, ¿no? Y luego, una de las cosas que he aprendido, además especialmente de Lorena Cabnal, pero que fue cogida en el foro social panamazónico que hubo aquí en Perú, en Tarapoto, en el 2018, creo, y que ha seguido, ¿no? Es la consigna que las mujeres indígenas, que era esta idea que tengo yo del diálogo intercultural y la reapropiación mutua, ¿no? Y entonces ellas, la frase que tenían, en el eslogan que tenían era muy impactante: el patriarcado le hace a mi cuerpo lo que el extractivismo le hace a mi territorio, ¿no? Yo creo que eso realmente nos ofrece además una profundidad de reflexión a nosotras, como feministas que estábamos todas en otro espacio o con otra mirada antes y que nos obligan ahora a estar reconociendo esta posibilidad. La lucha por el territorio y por su integridad, obviamente que es una lucha feminista, no puede dejar de ser una lucha feminista. Eso nomás. Gracias, buenas tardes a todas. Agradecerte mucho, Gladys, creo que es una exposición que ha recogido todos los debates nuevos que se vienen presentando sobre derechos humanos, feminismo y diversidad cultural, que cuando empezó todo el movimiento feminista era pues lejano todavía a incorporar. Creo que has presentado muy bien los retos y las dificultades que enfrenta ahora los desarrollos de los derechos étnicos con todo este cruce con el feminismo y con la cultura solamente quería plantear dos cosas, a ver tú qué piensas. Uno, que creo que en términos de avance del pluralismo jurídico, hay un concepto nuevo que se está impulsando por parte de los pueblos indígenas en Centroamérica, en Colombia, en algunos sitios y en otros países, que es justamente para equilibrar el colonialismo y el racismo que pervive, a pesar de que se diga que el pluralismo lleva a la igualdad, y es en términos de lo jurídico la interlegalidad para desmontar la jerarquización
que tiene lo constitucional y todo el derecho positivo, digamos, de las normas, que siempre está por encima y vale más y tiene más historia que los sistemas jurídicos propios que no están positivizados, que los podemos tratar más a nivel de principios, valores y conceptualmente, digamos, como las formas de convivencia. Entonces quería preguntarte sobre eso, si has avanzado, me gustaría escucharte. Y la segunda es lo siguiente. En pueblos que son pueblos indígenas, que son matrilineales, y que las mujeres, por ejemplo, como el pueblo Wayuu en Colombia, es uno de los pueblos, pero hay otros pueblos que tienen esas mismas características. La herencia de la tierra, la autoridad territorial y ancestral la define, la herencia, no tanto la herencia porque no hay herencia, la posesión territorial se define por línea materna, pero la autoridad política es el hermano hombre de la mujer, que es la cabeza de la familia. Y de todas maneras, con todo el mundo patriarcal, eso que era seguramente una ecuación equitativa y de igualdad hace 300 años, ya no lo es, porque de todas maneras hay un desequilibrio y el patriarcado también se ha impuesto al interior de las culturas indígenas matrilocales y matrilineales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo? Ahí es más difícil, porque entonces cuando la gente, no, que es que, por ejemplo, el concepto de que a la mujer wayuu la compra. No, no la compran, es un sistema de valoración distinto. Sin embargo, en la práctica se ha convertido en un demeritarla, y desde el lado patriarcal las ven como si efectivamente eso significara una compra de un objeto. Es decir, lo que era un valor de igualdad y de valoración, ahora se reinterpreta como de verdad una cosificación, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ese nuevo reto, cómo volver a equilibrar, a darle una reinterpretación, como tú dices, nueva a todo el pluralismo cultural y el pluralismo jurídico, y a todo lo que tiene que ver con esta contradicción entre matrilinealidad y patriarcado cultural existente. Bueno, me gustaría oírte. Gracias. Gracias, Gladys, porque ha sido una exposición excelente, digamos, todo el recorrido, tus análisis y tus vivencias. Y yo recordaba lo que significó para mí Tasco, ¿no? Fue una zambullida en ese mundo. Para una chica criada en el interior de la provincia de Buenos Aires era de una excitación total, digamos, desde cuevas para sanarnos, discusiones existenciales de culturas, digamos, que creo que lo explicaste muy bien, lo que es la espiritualidad. Yo me fui muy conmovida con ese concepto de espiritualidad y del rol de los varones y las mujeres. Por supuesto que eran casi todas mujeres, no de nuestro país. Y yo pensaba, ¿y cómo somos las argentinas? Digamos, bueno, saben que en la Argentina se vivió una guerra de extinción prácticamente, ¿no es cierto? Y que Dios atiende en Buenos Aires. Pero sin embargo, nosotras en el segundo encuentro nacional de mujeres, recuerdo que estábamos con Ana Falú, nosotras armando la comisión de barrios, de la participación de las mujeres en los barrios. Ya había compañeras que venían de provincias del norte y del sur, creo que era Jujuy, en Neuquén, queriendo armar su taller. Y después de 30 y pico de años, este año vamos a Jujuy y ahí va a haber una movida impresionante de las compañeras de los pueblos originarios, que ya se está mostrando, pero hace varios encuentros se discutió sobre el nombre de estos encuentros nacionales de mujeres, que fue muy conflictivo, hasta una ruptura. Y
y se incluyó el concepto de plurinacional, concepto que realmente no refleja la Constitución Nacional, que incluye los derechos de los pueblos, y en el caso nuestro, durante los gobiernos kirchneristas, sacaron una ley muy potente para que esos derechos a sus territorios se implementen, y con distintos resultados. En algunas provincias donde el actor estatal, las comunidades, la academia y el movimiento feminista que también intervino, hubieron experiencias muy virtuosas. Ahora, en la mayor parte de las provincias no. En la mayor parte de las provincias hay disputa, y cuando hay gobiernos de derecha hay mucho conflicto, hay mucha represión, pero sigue habiendo una deuda histórica de la democracia en nuestro país, porque efectivamente son las más pobres, los más pobres, las poblaciones con peores condiciones de vida. Pero yo me voy a salir del programa, además de agradecerte, porque creo que revivimos ese feminismo para mí originario de América Latina que trae esto. Pero digo que me salgo un poco del programa, veníamos conversando con Mari Carmen Feijó, Magdalena no sé si está ahí, pero me das con tu apertura, yo quisiera hacer una sugerencia. La situación en la Argentina es una situación internacional. Este presidente que lo aburre la Argentina, hoy recorre el mundo, como verán que está más tiempo en los Estados Unidos, en Europa, reuniéndose por lo más nato ultraderecha en estos países. El daño, el proyecto del gobierno es un proyecto que nos lleva 100 años atrás, que arrasa con el sistema de protección social, que arrasa con el Estado al cual él define como criminal, al Estado le dice criminal, y bueno, y cantidad de excentricidades que ustedes estarán escuchando. Estamos en pocos días por debatir una ley brutal que plantea privatizaciones, y a través de uno de sus artículos que se llama RIGI, pretende hacer de la Argentina un enclave. Podría decir muchas cosas más, y quiero muy brevemente hablar cuál ha sido la respuesta de los feminismos. Pero a mí me parece, Magdalena, que sería importante que entre esos países seleccionados que ustedes están discutiendo y pensando, Argentina sea un país a tratar. ¿Por qué? Porque necesitamos de la solidaridad del feminismo a nivel internacional. ¿Cómo nos estamos reorganizando? Porque estamos en un proceso que después de las grandes, después de la marea, después de haber logrado la legalización del aborto, hubo podríamos decir, un amesetamiento, digamos. Ya las movilizaciones no tienen la potencia. Sin embargo, ha habido una respuesta, digamos, ha habido una movilización de las centrales sindicales contundente. Después vino la del 8 de marzo, que recuperamos esa potencia. Después la del 24 de marzo, que ustedes recordarán, que fue el día del golpe militar, fue impresionante. Después, la movilización en defensa de la universidad pública, donde yo creo que fue la movilización más importante de 40 años de democracia. Pero eso que nos llenaba de vida, al otro día venían, digamos, más ataques, y no se les ha movido al consenso ni un amperímetro, tienen un 50% de consenso. Entonces nos levantamos a la mañana y estamos esperando qué horror más. Y no es un horror más, son 5 horrores más. Estamos viviendo situaciones muy dramáticas en la Argentina. Entonces yo te pediría, Magdalena, que... muy bien, muchas gracias, y seguramente Argentina muy seguramente será uno de los países, y ojalá podamos convocar a muchas argentinas y a muchas latinoamericanas para que lo escuchen. Entre todo lo que mencionas, como ustedes saben, el proceso en Guatemala para todo el gobierno que estamos teniendo ahora
el riesgo que caemos de un futuro fracaso que pueda tener el gobierno y caer en la situación como están los otros países, el caso de Argentina. Algo que destaca mucho en las poblaciones indígenas es el proceso organizativo que tienen. Seguramente conocieron lo de los 48 cantones de Totonicapán, una experiencia organizativa que coadyuvó durante 106 días a que efectivamente se lograra una presión conjunta entre las comunidades indígenas y la población urbana para que tomara posesión el presidente Arévalo. Pero yo creo que esta parte organizativa hay que ponerle como mucho pensamiento, mucho análisis y mucho estudio, porque desde el punto de vista de las democracias es una modalidad importante de resaltar las formas organizativas que se tienen, porque hay un sentido comunitario muy sólido y amplio en las comunidades indígenas que hace que se muevan fácilmente o se comuniquen fácilmente para la toma de decisiones o lo que se quiere hacer. Yo creo que ahí hay que entrar a algún tipo de análisis más profundo en términos de la organización, porque las mujeres ahí ocupan algún lugar importante también. Y la otra es que nosotros estamos también en ciernes con los problemas tan vigentes de lo que en Guatemala se ha llamado la lucha por un país pluricultural. También tenemos este contenido de pluricultural. También sus contenidos aún son muy difusos, ¿verdad? Pero hay un planteamiento de esta naturaleza y que seguramente en el próximo periodo eleccionario saldrá nuevamente la parte de la plurinacionalidad. Pero además de eso, ahorita estamos con una constante que fue desde que se consensuó la política de la mujer, que ha sido siempre señalado de que la política de la mujer no tiene esos elementos que atañen a las poblaciones indígenas. Y aunque se ha hecho consultas y se ha visto cuál es la terminología o la manera de expresarlo en una política pública, ahora que se está por evaluar la política que se está venciendo y formular la nueva, entonces ya han surgido conflictos entre las organizaciones, que son múltiples, las organizaciones de mujeres indígenas, la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por la justicia, que ha tomado un papel relevante, además de Moloch y todas estas organizaciones que tú conociste, hoy señalan que la política no tiene esa condición de contemplado de racismo y la discriminación. Y ahora dice que es una política de las feministas blancas. Empieza a sonar ese término acá. Esa es una Secretaría Presidencial de la Mujer de las Mestizas. Entonces, como una gérmenes de posibles conflictos entre las propias organizaciones y movimientos de mujeres. Lo pongo aquí porque son dos temas, uno por la democracia y otro por las relaciones entre las organizaciones de mujeres. Gracias. Entonces, Gladys, yo me uno realmente a señalar tu presentación muy potente, muy interesante. He aprendido muchísimo y no quiero repetir todas estas planteamientos que hicieron las demás, simplemente me uno a ellos para acortar tiempo. Lo que quería un poco era señalar que podemos como desdoblar para yo seguir el tema, tratar de entenderlo, ir más allá, desdoblarlo en cómo los derechos de estos pueblos, como el indígena, los afros, etcétera, pueden mirarse esta mirada de los derechos humanos para cómo implementar estos derechos en esos pueblos como una forma y ampliación de la democracia.
y yo creo que nos diste muchos elementos. La otra parte que también nos diste muchísimos elementos en tan corto tiempo es la de mirar internamente en los pueblos mismos, en este caso los pueblos indígenas, la fuerza indígena que nos planteaste con muchos elementos y muchos ejemplos. Yo lo que quisiera un poco plantearte aquí, Gladys, seguramente es una tarea al futuro, en tus manos sería maravilloso y en manos de muchas otras personas que pueden estar trabajando esto, que es mirar internamente dentro del patriarcado indígena, porque señalamos existe el patriarcado indígena, y todos estos elementos que nos mostraste que son los pueblos indígenas y la fuerza indígena, y yo simplemente voy a mencionar algunos, pero la lista es larguísima, como los temas de decisión, las tensiones con los partidos políticos, los vínculos como base de la vida, el mirar el futuro, la espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mirar cómo, y lo hiciste en muchos de los casos, se podría resaltar internamente las diferencias en este tema de los derechos de las mujeres versus la situación de ese patriarcado indígena. Y un poco sacar de tantos ejemplos que hay a nivel latinoamericano y con la experiencia de ustedes a nivel mucho más universal, cuáles son realmente los avances, ¿no?, que podemos determinar en los derechos para las mujeres en uno de estos temas, y dónde están cuellos de botella muy fuertes internamente en los cuales los avances no se pueden ver. Esto es una forma como hacia el futuro de poder leer más esta temática y de poderla manejar, y algunas líneas a lo mejor puedes señalarnos, porque pues uno escuché muchas cosas, pero a veces como que no me queda la esencia interna, más hacia lo externo, hacia mirar los derechos humanos y qué pasa con estos grupos. Me queda más claridad que internamente yo creo que es una, y el material está ahí, seguramente hay mucho más por recopilar, y veo que es una tarea hacia el futuro, pero quería plantearla. Bueno, entonces le damos la palabra a Gladys, la escuchamos. Tenemos 3 palabras más y seguramente van a haber otras. Bueno, muchísimas gracias, Magdalena, por volverme a dar la palabra. Evidentemente, ustedes son suficientemente informadas como para saber más que yo en muchos de los temas, ¿no? Lo que planteaba Yolanda, y voy a ir por el orden así rapidito, lo que planteaba Yolanda es súper importante. Creo que eso, el bienestar familiar tiene que evitar repetir lo que ya Canadá está rectificando, ¿no? Canadá ha tenido una denuncia fortísima sobre lo que es la institucionalización de niños indígenas, ¿no? Que eran sacados de sus familias para formarlos como ciudadanos canadienses, ¿no? Esto ya está bien estudiado y realmente es algo que no se puede hacer, pero eso no quiere decir que no haya que pensar cómo es el derecho a la educación de los niños y las niñas indígenas, ¿no? Yo quiero decirles que esta recomendación general se llama Recomendación General número 39 sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas. Esta es una discusión que tuvimos con el Comité sobre los Derechos del Niño. Yo les pedí especialmente analizar si les parecía que podíamos entrar al territorio de esa convención también. En realidad, todas las convenciones de derechos humanos están interrelacionadas, todas tienen que ver con los pueblos indígenas de alguna manera, y obviamente el Comité sobre los Derechos del Niño tuvo una persona acompañando este proceso durante 2 años, el proceso de elaboración de la recomendación general, para entrar a todos estos temas, que hay temas que son, digamos, sustantivos, y de alguna manera esto toca lo que acaba de decir Magdalena, de la política social, que requieren un análisis claro, ¿no? Como por ejemplo ¿no? El derecho a la educación o el derecho a la alimentación
de niños indígenas que pueden estar en situación de precariedad, no se puede resolver así. O sea, eso es parte de lo que la política social tiene que enfrentar, pero no puede ser que la resolución sea sacarlos de sus familias o de sus comunidades indígenas para llevarlos a otro lugar, institucionalizarlos y ahí hacerlos niños bien, ¿no? No, eso es lo que no se puede hacer, menos aún con comunidades indígenas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, eso me parece muy importante que bienestar familiar, digamos, tenga la claridad sobre el asunto, ¿no? El hecho que las mujeres indígenas sean críticas de la Constitución del 91, evidentemente, hay de todo ahí, ¿no? Porque justamente creo yo que gracias a la Constitución del 91 hay unas sentencias de la Corte Constitucional extraordinariamente importantes que le dan la razón a los pueblos indígenas, yo lo mencioné hace un ratito, le dan la razón a los pueblos indígenas sobre una serie de castigos que ellos usan y ya no lo consideran tortura, porque acuérdense, hubo un momento en que se consideraba que el latigazo o el cepo o todo, cualquiera de estas cosas era tortura. Ya no. En Colombia, particularmente, hubo una extraordinaria, hay un artículo de Rodrigo Uprimi, que es el que yo he leído, que me aclara sobre este asunto, y es que los pueblos indígenas tienen derecho a ese tipo de castigo. Bueno, no es una tortura, no es lo que se dijo anteriormente, ¿no? O sea, yo creo que hay una serie de cuestiones ahí, que debe haber trata de niños seguro. O sea, no me cabe la menor duda que dentro de los pueblos indígenas hay de todo. O sea, no es que allá es todo, digamos, flores y cosas buenas. No, hay una serie de elementos críticos que necesitan cambiar. Inclusive acabo de escuchar que en México, ¿no? En la zona indígena de Chiapas también está metido el narcotráfico con, digamos, participación de indígenas, ¿no? Entonces, no es una cosa sencilla, es algo que yo creo que necesita muchísimo pensamiento, pero no hay que tener una visión idealizada, ¿no? Que porque son pueblos indígenas tienen todo bueno. No, no es así. Bueno, pero las principales, las mujeres son las principales que critican esto, ¿eh? O sea, ellas no tienen pelos en la lengua cuando se trata de criticar, por más que saben que evidentemente tienen que hacer una negociación política antes de sacar la crítica fuera, ¿no? Pero ellas tienen una crítica muy, muy sólida sobre cómo funcionan muchos pueblos indígenas. Gina, gracias. Evidentemente, creo que en realidad me has leído la mente, ¿no? Con este asunto de traer los zapatistas. Estuve pensando en eso porque las mujeres zapatistas tienen unos documentos extraordinarios realmente. Y esta cosa de caminar parejo, evidentemente, es una muchísima mejor formulación que lo que se podría llamar ese tema de la complementariedad. Pero ellas tienen una especie como de decálogo para las mujeres indígenas que es extraordinariamente potente, ¿no? Es que en realidad, esto para varias de las preguntas, en realidad ellas tienen, las mujeres indígenas organizadas tienen una capacidad de analizar su propia realidad enorme. El problema es que son hábiles también en su negociación política, porque saben perfectamente que no se trata de construir una alianza con el feminismo, digamos, de otros colores, ¿no? Empezando por lo que llaman el feminismo blanco en Guatemala, ¿no? Pero a lo que voy es que ellas negocian adentro, ¿no? Una serie de cuestiones y avanzan también adentro con una serie de cuestiones que no necesariamente nosotros llegamos a conocer todos los procesos. O sea, pienso que eso va a venir, y más aún, Magdalena, que hay algo que hay que tomar en consideración. Hay ahora un conjunto de mujeres académicas indígenas muy potentes, pero académicas serias, que están trabajando en universidades, que están trabajando en investigaciones. O sea, esto no es una cosa que está en como que nosotros tenemos que hacerlo. No, yo creo que ya hay un corpus fuerte en unos países más que en otros. Guatemala es uno de los países, y Lili no me va a dejar mentir, que tiene esta capacidad de análisis, y de hecho hay un montón de producción que no alcanzamos a conocer, ¿no? Que está en manos de académicas indígenas, ¿no?
Lo que dijo Gina, no me lo quiero olvidar, porque esto de Tarapoto, que mencionabas que el patriarcado le hace al cuerpo lo que el extractivismo le hace al territorio, me hace acordar algo que las mujeres indígenas nos dijeron desde el primer día. Nos dijeron, el comité de CEDAW tiene que entender un concepto que se llama, para nosotros, cuerpo-territorio. Es lo mismo. Si no se entiende esta unidad entre cuerpo y territorio, no se entiende nada. Eso nos dijeron. Y yo le escuché decir a una mujer indígena en Ecuador sobre el tema del petróleo en su ciudad, en su pueblo, ¿no? Digamos que habían puesto esa zona como zona de perforación para petróleo. Dijo, ¿qué tal? A ver, me preguntaba a mí, ¿a usted le podríamos sacar la sangre? ¿Usted aceptaría que le saquen la sangre? Bueno, es lo mismo sacar el petróleo acá, en nuestra tierra. Bueno, obviamente que este concepto de cuerpo-territorio, me parece que tú lo traes, Gina, es un concepto central para la comprensión de esta cosmovisión de lo que traen las mujeres indígenas, ¿no? Victoria Franganillo. Evidente. Gracias por esto. Creo que Argentina está caminando y las mujeres indígenas argentinas, yo ya lo había visto en mi época de UNICEF, tienen muchos, pero muchísimos elementos de cómo se podría, digamos, resolver esto que se llama la deuda histórica, ¿no? No las pudieron exterminar. O sea, Argentina tuvo política de exterminio, evidentemente, en toda la historia pasada. No pudieron. Y de hecho, ahí están los dos grandes núcleos del norte argentino y del sur, ¿no? Están los mapuches por allá, están los del norte por allá, y eso me parece que ha agarrado una fuerza. Una de las grandes líderes en el tema de la biodiversidad es una indígena argentina extraordinaria, ¿no? Y ella, digamos, trae el tema y vivía en Canadá, se regresó a la Argentina a vivir a Jujuy y sigue peleando, ¿no? O sea, esta es una pelea que va a durar muchos años y aprovecho para decirlo. Cuando se aprobó la Recomendación General número 39 y tuvimos la reunión de devolución, digamos, con las mujeres indígenas organizadas, ¿no? Las grandes organizaciones internacionales, les dijimos, miren, esto no trae ninguna calma. Esta Recomendación General lo único que trae es más elementos para pelear. Así que lo que viene no es calma, lo que viene es más pelea. Y es pelea en tribunales, es pelea con los estados, en la política pública, y de alguna manera, Magdalena, el tema es la redefinición de la política pública. O sea, eso es la obligación de los estados después de esta recomendación general, es la redefinición de la política pública que afecta a los pueblos indígenas y particularmente a las mujeres y a las niñas indígenas. Obviamente que acá hay temas de reparación, o sea, acá hay temas muy jurídicos sumamente relevantes que tienen que todavía pasar, digamos, por los tribunales, ¿no? Que aún no ha pasado todo lo que tiene que pasar dentro de los tribunales, las discusiones que tienen que haber dentro de los tribunales. Me paso a lo de Lili. Lili, realmente creo yo que lo que viene sí es una pelea de fondo en Guatemala. Creo que los indígenas salvaron a Arévalo, pero ahora Arévalo tiene que responder positivamente a algo que no sé si estará en sus manos. Guatemala viene con una conflictividad nueva, diferente, pero me parece que el conflicto está ahí y creo que las mujeres indígenas están suficientemente conscientes y suficientemente fuertes como para no dejarlo pasar. Así que no veo otra cosa que conflicto. Y yo creo que hay algo, a mí me gusta en la cosmovisión indígena, el conflicto no es como malo, sino que ellos ven el conflicto y el futuro, es como, yo me acuerdo mucho de una vez Rigoberta Menchú, cuando yo ya me iba, me dijo, ¿sabes qué me dijo? Porque yo me iba como un poco así oscura, ¿no? En el sentido de que todo lo que había pasado con el
con el stand, ¿no? Y estaban los pueblos así destruidos y todo. Y Rigoberta agarró y me dijo, ¿sabes qué? Cuando te sientas así, tienes que mirar el horizonte. Siempre mira el horizonte y el futuro está ahí, en el horizonte. Y no es esto que estamos mirando hoy día. Y el sufrimiento no queda en sufrimiento. Siempre hay futuro. Y eso me lo dijo, y ¿sabes qué? Me suena y me resuena. Yo creo que tienen una fuerza, una resiliencia, como le decimos, que es extraordinaria. Y yo siempre cuando estoy en los debates acá sobre los temas de la ecología y eso, porque hay una queja también en el mundo indígena que están diciendo que los ecologistas están copiándose todas las cosas de los indígenas y no dicen que vienen del mundo indígena, sino que lo plantean como teorías nuevas y esas cosas, ¿no? Pero conversando así, yo decía, sí, evidentemente yo estoy convencida que la raza humana se va a acabar como humanidad, o sea, todo lo que estamos haciendo es para destruir la humanidad, ¿no? Y prevalece, va a prevalecer un día, chao, ¿no? Pero los últimos van a ser los indígenas. Así que ellos van a ser los últimos en irse de este planeta, pero el planeta va a seguir y va a revivir una vez que ya no estén los depredadores humanos, la verdad. O sea, así es. Claro, esto será dentro de ciertos millones de años todavía. No se preocupe. Bueno, entonces, creo que para contestarle a Gladys Jimeno, realmente yo tengo la sensación de que hay todavía muchas discusiones sobre qué cosas son los derechos no positivizados, ¿no? O sea, todavía en el derecho existe esta prevalencia de lo escrito y de lo que está en las leyes y lo que está... El derecho indígena es muchísimo más versátil y es muchísimo menos escrito, ¿no? Así que yo creo que todavía esta cuestión va a tener mucho debate y las cortes constitucionales van a tener muchísimo trabajo para, digamos, hacer una protección de estos derechos indígenas, pero cada vez son más, vamos a decir, más explícitos, ¿no? Como corpus jurídicos no necesariamente escritos, ¿no? Porque hay una cultura oral indígena y los derechos de alguna manera también están ahí, ¿no? Entonces, muchas inclusive de las mujeres que están reivindicando ser parte de la justicia indígena, porque eso me parece muy interesante, ¿no? O sea, la reivindicación de las mujeres de ser parte de la justicia indígena. Tiene que ver con que hay que entender esta lógica, ¿no? Es una lógica diferente, es una lógica distinta, o sea, de alguna manera la Constitución abre los caminos, pero luego, de ahí para abajo, digamos que no está escrito, pues, ¿no? Ahora, yo tengo la impresión que como hay tanta gente ya en el campo, o sea, poco a poco se va a ir escribiendo. O sea, me da la impresión, ¿no? O sea, creo que así como los idiomas no tenían una forma, los idiomas indígenas me refiero, no tenían forma escrita y ahora para su sobrevivencia han decidido que tiene que tener forma escrita. Y están escribiendo los idiomas indígenas, o sea, dándole forma escrita a los idiomas indígenas. Yo creo que va a pasar así también con la cuestión del derecho, ¿no? O sea, va a haber cada vez más cuestiones escritas y derechos, vamos a decir, de alguna forma positivizados también dentro de la cultura indígena. Ahora, yo no, la verdad es que no, este choque que tú planteas muy interesante entre el matriarcado indígena y el patriarcado indígena también, ¿no? Y la forma de apropiación de alguna manera de este matriarcado, esos son territorios donde nosotros tenemos poco que decir. O sea, a mí me parece que hay luchas de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas donde de alguna forma yo diría, no nos podemos meter. O sea, tienen el derecho, eso lo he entendido a partir de la propia declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es el derecho a la libre determinación. Ese derecho a la libre determinación a mí me parece que es muy poderoso. Y nosotros estamos lejos todavía de entender lo que significa en su conexión con nuestro sistema, ¿no? Entonces, a mí, yo lo que siento es que la conflictividad de los asuntos indígenas está ahí, ¿no? Y va a seguir. O sea, eso no se resuelve fácil, porque no he visto ningún lugar donde el patriarcado baje sus banderas fácil.
y el patriarcado indígena tampoco lo va a bajar fácil. Entonces, creo que más bien me recuerda un poco lo que pasó con las mujeres africanas y la mutilación genital, ¿no? Porque muchas veces nos dijeron, miren, ¿saben qué? Esa es una lucha nuestra, nosotros sabemos cómo la vamos a ganar. Ustedes nos pueden apoyar, pero no se metan de forma sustantiva, porque la discusión sustantiva es entre nosotras. Y claro, porque son las mujeres las que lo aplican, además. O sea, la mutilación genital no viene de las manos de las propias mujeres, ¿no? O sea, lo hacen las abuelas, ¿no? Bueno, pero en fin, es otro tema, pero tiene algo de relación con esto de la conflictividad. Bueno, a Magdalena, evidentemente, ella siempre va más lejos que todo el mundo, ¿no? Entonces, que hay avances, sí, hay avances, que los cuellos de botella están. O sea, yo creo, por esa razón, que por dónde hay que caminar, por ahora, hay que hacer redefiniciones de la política social. O sea, el Estado es responsable de eso. O sea, no, que si hay que revisar leyes, hay que revisar leyes. Que si hay que revisar política social, hay que revisar política social. Porque, por ejemplo, el sistema educativo está plagado de atentados contra los derechos indígenas. El sistema educativo, el sistema de salud, lo que hemos hablado acá de la mortalidad materna y la forma de cómo no se respeta el derecho a la maternidad como ellas quieren. Todo eso son sistemas de salud. O sea, todo eso tiene que ser enfrentado por los sistemas de salud. Entonces, yo creo que hay en todos los campos de la política social asuntos que tienen que ser redefinidos. Entonces, no es que sea muy difícil, pero hay que abrirles el espacio. Y los estados no siempre están dispuestos a abrir el espacio. Algunos sí, otros no. Entonces, mucho depende de la pelea interna, ¿no? Para que los estados abran esos espacios de discusión y de cambio, que es lo que se necesita, ¿no? Para eso ayudan los tratados internacionales. Bueno, yo digo paro aquí, ¿ok? Seguimos entonces con las preguntas. Yo tropecé en otra escala, naturalmente, con los mismos problemas que Gladys planteó durante mi trabajo en la Fundación Ford, que tenía una línea de trabajo muy importante dirigida al empoderamiento de los pueblos originarios. Y ahí, como argentinita que soy, tuve la oportunidad de ver cosas, básicamente la cuestión indígena, que yo no conocía. Pero una de las cosas que más me quedó dando vueltas en la cabeza es que, aunque nuestra Constitución Nacional, renovada este año hace 30 años, estipula que los pueblos indígenas son previos y originarios al Estado Nacional, la situación no ha cambiado gran cosa. O sea, siguen políticas discriminatorias enquistadas en algunos organismos del Estado, por ejemplo, la policía y el ejército, que convierten al tema de la cuestión indígena en un tema de seguridad nacional. Esto también pasa en Chile, donde nuestros amigos chilenos, la progresía chilena, sigue pensando que la violencia mapuche es una violencia no étnica, sino directamente delincuencial. Y acá tenemos un problema muy grande, porque pese a lo que dice nuestra Constitución, hay sectores en Argentina que reiteradamente hablan del expansionismo mapuche sin entender que la cosmovisión mapuche define su espacio territorial no cortado por la cordillera de los Andes. Son mapuches los de aquel lado y los de este lado, e incluso en el Mapudungún tienen un nombre específico para mencionarlo. De modo que, por supuesto que yo celebro todos los avances en materia de generación de derechos y de herramientas internacionales para conseguirlos, pero creo que es mucho lo que tenemos que hacer a nivel de los propios países. Hay otros casos, como el modestísimo Convenio 169 de la OIT, que si no me equivoco es de fines de los 60 o de fines de los 70, que es una herramienta extraordinaria, porque el Convenio 169 puede parar por su solo peso intervenciones en materia de condiciones de vida de los
de los grupos pertenecientes a distintas etnias. Pero hay un punto que, como estamos muy apurados, solo lo voy a mencionar, tanto en mi reconocimiento de la sociedad como en mi propio trabajo con la Fundación Ford. El hueso más duro de roer que a mí me tocó enfrentar no fueron los grupos indígenas de los pueblos originarios, fueron las élites criollas que son descendientes de esos grupos de pueblos originarios, pero que no reconocen el origen de su identidad. Y esos grupos sí me parecieron muy difíciles de tratar, porque dominan, por ejemplo, en Cusco, los núcleos del poder local, y con ellos hay que negociar. Una habla con ellos y se da cuenta que son indígenas, pero ellos asumen el rol paternalista del heredero blanco. Y ese, Gladys, es un tema que yo creo que es muy importante y sobre el que ya no tenemos tiempo, pero me gustaría que hicieras alguna referencia. Estos que se convierten, lo voy a decir muy brutalmente porque ya me conocen, como en verdugos de sus propios pueblos. Dando las gracias por la participación a todas, muy, muy, muy de fondo a Gladys, que nos trae esta visión hacia las democracias, no solo de América Latina, sino en general, muy profunda, muy importante, y que seguiremos adelante con ella. Me parece Sí, extraordinario lo que ustedes han planteado. Me parece que, en primer lugar, yo les dije desde el comienzo que no iba a poder contestar a todo. Este grupo es un grupo sumamente valioso para discutir una serie de asuntos. Lo que yo les he presentado hoy día ha sido un abrebocas apenas de algo sumamente complejo, pero que me parece que el siglo XXI va a estar repleto del tema de la discusión de estas identidades distintas, nuevos derechos que están surgiendo. Así que yo quisiera verdaderamente agradecer a Magdalena en primer lugar. Yo sé que ella siempre es sumamente así generosa con su conocimiento y tú no sabes, Magdalena, lo que tú has sido para muchas de nosotras y muchas de las que están aquí presentes. Creo que no nos van a dejar mentir, pero eres realmente una maestra que nos has abierto mucho camino. Así que yo quiero aprovechar, decirles que sí, gracias a quizás gran parte de la apertura que yo tengo en la mente, de alguna forma se lo debo a personas como Magdalena, como Gina, como varias de las que están acá, la propia Line Vareiro, o sea, que me han ayudado a pensar desde los primeros años del feminismo. Y creo que todo eso viene de ahí, viene de un feminismo crítico, de un feminismo que no se queda en la tranquilidad de haber logrado algo, sino que es un feminismo que nos impulsa al futuro. Muchas gracias a todas.